Una arteterapeuta educadora social que se llama Silvia Fernández Cadeval, que es CEO creadora de la Fundación Arte Paliativo y el premio de este año, Princesa de Girona, en el referente de lo social. Así que yo creo que la vamos a recibir con un aplauso enorme y mucho agradecimiento. Muchas gracias. Bueno, y sobre todo muchas gracias también por haberme dejado estar este ratito antes. Para mí es como mucha emoción también y agradecimiento por todo el camino que habéis ido abriendo, ¿no? Para los que hemos llegado después, como yo y como mis compañeras de arte paliativo. Quiero empezar con una anécdota que creo que es bastante divertida, que es que yo me matriculé a este máster, o sea, hice como el proceso de admisión hace años. Y no entré porque, bueno, creo que ya estaban como todas las plazas llenas y entonces me matriculé en Bristol. Y cuando ya estaba matriculada en Bristol y ya me iba a ir, me dijeron, se ha liberado una plaza. Y estuve como, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y bueno, al final fui a Bristol, ¿no? Y pero bueno. Pero bueno, mira, la vida me ha traído aquí, ¿no? También. Unos años después, y de hecho 3 de mis compañeras hicieron el máster aquí, una que está trabajando aquí en Madrid, que bueno, ahora os contaré, y otras 2 que están en Barcelona, así que bueno, estoy un poco en casa, ¿no? A través de ellas. Y bueno, os quiero contar un poquito la experiencia de la Fundación Arte Paliativo, pero bueno, también un poco mi experiencia personal, las 2 cosas. Yo creo que igual os puede servir porque, por un lado, tengo la experiencia, ¿no?, profesional como arteterapeuta con un proyecto en una fundación. Pero bueno, también os quiero contar un poco la parte también más personal, ¿no?, porque también lo he vivido de cerca en casa, como los beneficios del arte en mí misma y en mi hermana, que ahora os contaré. Entonces, bueno, creo que estas 2 visiones pues igual os pueden aportar algo. Yo estudié educación social a raíz de una experiencia personal y luego más tarde pues hice arteterapia en Bristol e investigación clínica para acercarme un poco más a la parte de salud. Hice investigación clínica con todos mis compañeros enfermeros, entonces era un poco la rara de ese máster también, pero creo que también me fue muy bien para acabar de familiarizarme en este entorno más sanitario que ahora os contaré, ¿no? Entonces, bueno, yo nací en 1992, casi como, ¿no?, este máster. Entonces, nací en una familia donde el arte y la salud pues siempre ha estado muy presente. Mi padre es músico, entonces, bueno, siempre estaba por ahí tocando el bajo, y mi madre pues es auxiliar de pediatría. Los 2 ahora ya están jubilados, pero bueno, yo nací en una casa donde estas 2 cosas pues ya estaban, ¿no?, muy unidas. Y aparte, pues mi hermana, que es mi hermana mayor, tiene una enfermedad rara, entonces nací en una familia donde la enfermedad también ha sido como lo habitual, ¿no?, en mi día a día. Entonces, bueno, mi hermana me enseñó cosas que a veces pues igual no te enseñan eso en una universidad, o no te enseñan que es cómo entender, por ejemplo, a las personas, sobre todo con la comunicación no verbal, ¿no?, cómo percibir aquello que a veces con las palabras no podemos decir, ¿no? Y esto lo hacíamos mucho a través del juego y a través del arte. Y yo creo que mi hermana me enseñó esto desde pequeña y para mí es como algo que valoro muchísimo a día de hoy en mi trabajo, ¿no? Entonces, mi hermana, pues eso, tiene una enfermedad que a día de hoy no está diagnosticada aún, pero bueno, sí que está bastante afectada en el habla, pero nosotros nos comunicábamos de otra manera, ¿no? De una manera más artística, más desde el juego y más desde esta comunicación no verbal que pues a día de hoy, que ahora os contaré qué es lo que hago, ¿no?, en la Fundación Arte Paliativo, pues me ayuda tanto con otros pacientes también, ¿no? Entonces, bueno, por ahí ya empezó a interesarme por el gusanillo de, ostras, pero qué bien le viene a mi hermana, ¿no?, tanto el arte como el juego, como la música. De hecho, ella tenía ataques de pánico cada noche, dormíamos juntas en la misma habitación, entonces era algo como muy, muy cansado, porque, bueno, para mí, para ella, para mi familia, para todos, ¿no? Entonces, bueno, los médicos nos decían que no sabían muy bien por qué y que tampoco sabían muy bien qué podíamos hacer, ¿no? Entonces mis padres, un poco desde la desesperación,
intentaron un poco todo. Y, por ejemplo, hizo varias sesiones de musicoterapia en las que dejó de tener estos ataques de pánico por las noches, ¿no? Entonces, yo viendo estos beneficios tan de cerca, pues la verdad es que aún me interesé más, ¿no? Por estas disciplinas. Entonces, bueno, como que ya iba forjando, ya tenía claro que iba a estudiar o iba a hacer algo relacionado con esto, ¿no? Entonces, en 2015 ya había acabado el trabajo final de grado en educación social. Lo hice ya de las artes plásticas como cura paliativa en la fase final de la vida. Después también hice ya el trabajo final de máster también relacionado. Y en este momento os pongo esta foto porque, bueno, todo estaba en un tocho, ¿no? de muchas páginas que tampoco sabía muy bien qué hacer con él, y lo presenté a un concurso, ¿no? Porque un amigo me dijo, pero hombre, pero igual, ¿no? Este proyecto realmente puede hacerse realidad. Y bueno, justo ahí estaba viajando por la India y me llamaron diciendo que sí, que había ganado el concurso. Entonces, pues como que ese primer logo que había hecho, ¿no? De arte paliativo lo imprimí y bueno, ese día íbamos a ver el Taj Mahal, entonces me pareció también como una buena metáfora de cómo dejar un legado, ¿no? De monumento artístico, en ese caso a su mujer. Y me hice esta foto, yo creo que desde la inconsciencia absoluta de todo lo que iba a venir después, ¿no? Que bueno, que ahora es arte paliativo, pero en ese momento ni me imaginaba también todo lo difícil, ¿no? O todo el esfuerzo o todo lo que hemos tenido que pelear para llegar a hoy, ¿no? Entonces, bueno, en 2016, que ya estaba acabando el curso en Bristol, mi abuela cayó enferma. Entonces, bueno, yo iba y venía de Bristol. Ella tenía una enfermedad crónica y entonces, pues bueno, tuvo un bajón muy grave. Entonces, bueno, nos dijeron que seguramente no saldría del hospital, que serían días, ¿no? Y que nos tocaba despedirnos. Por suerte, mi abuela salió del hospital y sí que tuvimos como ¿no? más tiempo para hacer un proceso, tanto ella como yo, bueno, como todos. Pero bueno, como ella sabía que yo había hecho el trabajo final de grado, ¿no? sobre esto, era muy consciente, entonces pues un poco fue mi primera paciente, ¿no? Cosa que no se debe hacer, ¿no? Esto que decimos siempre de, no, con los familiares no, pero bueno, yo ahí aún no había ejercido como arteterapeuta. Y ella fue pues, la primera paciente que acompañé. Hicimos muchas sesiones de origami, de poesía, de pintura, de escritura, bueno, ¿no? de lo que a ella también le conectaba más. Y la verdad es que fue un proceso muy duro para ambas, pero también muy bonito, ¿no? de elaboración del duelo anticipado de las dos. Y bueno, ella me pidió como unos deberes finales, que era si yo podía, ¿no? junto con ella, escoger como unas fotografías y cuando ella falleciera, pues hacer unos marquitos, ¿no? que ella me dijo cómo, para cada persona de la familia y poderlo entregar en una comida, ¿no? Y bueno, así lo hicimos y bueno, otra vez, ¿no? como un poco la vida me volví a llevar a experimentar en primera persona pues estos beneficios del arte, más a nivel personal que profesional, ¿no? Entonces, pues aquí ya dije, bueno, igual, ¿no? ya que yo lo he experimentado y me ha ayudado tanto, pues, ¿por qué no? Intentar que también otras personas pues, puedan también estar acompañadas a través de la arteterapia. Entonces, pues fue en 2016 que constituí la entidad Arte Paliativo. Primero era una asociación sin ánimo de lucro, donde estábamos yo, mi tío y mi madre, o sea, éramos los tres, un poco porque se necesitaba 3 personas, pero bueno, luego al año siguiente ya se incorporó una compañera que sí que estudió el máster con vosotros, luego el tercer año también, otra compañera que estudió con vosotros, y bueno, cada año, ¿no? pues esto ha ido creciendo. Empezamos con adultos y gente mayor, que luego os contaré más en detalle, pero en 2019 incorporamos también pediatría, ¿no? Entonces, bueno, os quería también poner esta foto, que es de Martina. La madre de Martina, pues muy, muy generosa, siempre nos deja como que compartamos este caso, ¿no?
Y bueno, para mí fue mi primera paciente pediátrica, también como los primeros pacientes, ¿no? También se te quedan mucho. Y recuerdo que entré en esa habitación, Martina tenía leucemia y bueno, le acababan de diagnosticar, entonces entré en esa habitación y era como si se hubiera parado el tiempo y faltara el aire, ¿no? Un poco. Incluso ella me decía que le gustaba mucho el mar, pero que no se acordaba cómo era el mar. O sea, estaba como, ¿no?, en un estado así de shock. Entonces, estuvimos con su madre y con ella viendo un vídeo del mar en la habitación de hospital y bueno, ¿no? Fluyó a hacer un dibujo del mar y fue como nuestra primera sesión, que luego vinieron muchas más, ¿no? Cada semana, casi durante 9 meses, en el que bueno, pues ella conectaba muchísimo con el arte e incluso antes de fallecer ella misma decía, no, es que yo quiero trabajar en arte paliativo cuando sea mayor, ¿no? Quiero también acompañar a otros niños y niñas, como que entendió muy bien, ¿no?, qué estaba pasando allí con tan solo 7 añitos, ¿no? Entonces, bueno, su madre siempre rescata que en estas vivencias, ¿no?, del hospital, que muchas veces pues, son también muy duras, ¿no?, y hay muchas emociones pues de miedo, de angustia, de preocupación, de enfado incluso, ¿no?, con estos procesos de duelo, pues ella rescata vivencias, ¿no?, recuerdos que también pues, tienen otras emociones que pueden ser de alegría, ¿no?, y recuerdos bonitos que incluso pues, tiene colgados en su casa, ¿no? Entonces pues ahí incorporamos pediatría, que para todo el equipo también fue un reto, también a nivel personal. Y en 2021 transformamos la asociación en fundación, entonces como que la cosa ya iba en serio. Y la verdad es que bueno, ya empezamos a estar en varios hospitales, centros sociosanitarios, domicilios, haciendo alianzas con varias entidades, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, con niñas con síndrome de Rett, con la Asociación de Niñas con Síndrome de Rett, que os contaré más adelante también qué hacemos con ellos. Pero bueno, un poco era para situaros así una cronología, ¿no?, tanto de mi trayectoria, pero también como de arte paliativo. Y ahora pues estamos en 2023, somos 8 personas en el equipo. Estamos 4 en nómina y otras 4 pues, son autónomas que nos ayudan con algunos servicios. Y la verdad es que bueno, no nos imaginábamos, ¿no?, poder estar aquí. Esperemos que pues, esto pueda seguir caminando. Pero sí que desde el principio, ¿no?, pues teníamos como un sueño que era sobre todo, ¿no?, en relación a la medicina, ¿no?, que pudiera ser más integrativa, que se atendieran pues, todas las dimensiones, ¿no?, también la social, la espiritual, la psicológica, la social, y que la arteterapia pudiera estar incluida en estos servicios, ¿no? Supongo que bueno, aún queda camino para que esté incluida en el servicio público, pero bueno, desde entidades privadas pues, ya somos ¿no?, varias entidades que estamos haciendo posible esto. En nuestro caso somos 8 profesionales, estamos en 9 centros sanitarios, entre ellos pues, el Hospital Niño Jesús, aquí de Madrid, que hacemos paliativos pediátricos a domicilio. Ay, pensaba que me decías algo. Ah, vale. Bueno. O el Hospital Sant Joan de Déu, que igual os suena, también de Barcelona. Y bueno, y cada año acompañamos a más de 2.500 personas. Y bueno, y ahí vamos, ¿no?, haciendo este camino que esperemos que se vaya pues, recorriendo hasta este sueño, ¿no? Y entonces, ¿qué es arte paliativo, no? Pues ahora mismo es una fundación sin ánimo de lucro, se dedica a acompañar la dimensión emocional, espiritual y social de personas que conviven con una enfermedad. Empezamos como muy especializadas en final de vida y nos dimos cuenta que bueno, al final un proceso de enfermedad tiene muchas pérdidas y muchos duelos en todo el proceso, entonces abrimos más el paraguas, ¿no? Y ahora mismo pues acompañamos en cualquier momento de la enfermedad a través de la arteterapia. Hacemos sesiones individuales en las habitaciones, tanto del hospital como del domicilio, como de residencias y centros sociosanitarios. En este caso podéis ver que bueno, era incluso un adolescente, ¿no?, que nos decía, no, yo esto del arte, que bueno, que a veces nos encontramos, ¿no?, yo esto del arte, ¿no?, como que me da cosa, que
qué tal. Pero bueno, hay un personaje que me gusta mucho, ¿no? Que es el Groot, no sé si lo conocéis, que es como... Y bueno, pues ¿no? De allí empezamos a tirar del hilo. Tenemos la suerte de tener una impresora 3D en el Hospital Sant Joan de Déu, entonces hizo un diseño del Groot desde la cama porque no se podía mover. Entonces, bueno, el Groot luego se convirtió en, claro, lo imprimió la impresora 3D, entonces era en físico, le dio color, ¿no? Eso que decía, no yo pintar nada, pero bueno, luego estaba ahí y luego pues eso le animó, le conectó mucho con las plantas y en documentar como un proceso de cómo crecían, ¿no? Las plantas desde que en una habitación que no pasa, ¿no? Que no pasa el tiempo, que parece que cada día es lo mismo, de repente pues esas plantas, ¿no? Cada día iban creciendo y pasaban cosas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ahora os contaré, pero acompañamos totalmente personalizando, ¿no? Con cada caso y por eso pueden pasar cosas pues como esto, ¿no? Que trabajemos a través de las plantas o de otros materiales que ahora veréis, porque bueno, al final cada uno conecta con una cosa o con otra, ¿no? Entonces, bueno, también hacemos sesiones grupales, que eso quiere decir que podemos compartir el espacio, aunque el proceso sea individual, ¿no? Pero también tiene mucho beneficio el vínculo que se genera, el que se puedan dar feedback entre ellos, incluso que luego vengan los familiares, ¿no? Y puedan ver qué ha pasado ahí. Y también lo hacemos tanto en el hospital como en residencias, como en centros sociosanitarios. Y un poco los objetivos, ¿no? Que tenemos como intervención, porque como entidad tenemos uno que es esto, ¿no? Poder llevar el arte-terapia a los hospitales, pero también hacemos investigación, ¿no? Hay otra rama que es investigación, tanto de materiales como de la intervención, y hay otra que es mucha difusión y sensibilización. Lo hemos hecho desde el principio, porque al final había mucho tabú, ¿no? Tanto de la enfermedad como de la muerte, como de que no se conocía tanto, ¿no? Esta disciplina. Pero a nivel de intervención, pues un poco los objetivos es esto, ¿no? Que puedan reducir este estado de angustia, ira y rabia hacia la situación, ¿no? Que a veces se genera, incrementar herramientas para la aceptación de la enfermedad, desarrollar recursos, ¿no? que puedan estar relacionados con esta frustración, incertidumbre, ¿no? Que se da en estos procesos, incorporar momentos agradables, ¿no? En la vivencia. Un poco utilizamos, ¿no? El lenguaje del arte, ¿no? Para expresar las emociones, también para que puedan sentirse útiles, puedan escoger, porque en un ámbito como el hospitalario se puede escoger muy pocas cosas, entonces hay como mucha falta de control. No escoges ni qué comes, ni cuándo te vas a duchar, ni muchas cosas, ¿no? que en la vida diaria a nosotros pues nos parece algo como muy común, ¿no? Pero allí no. Entonces, el que puedan escoger qué material o qué técnica o qué color, eso pues se vuelve muy importante, ¿no? En esos contextos. Y también, pues, como no, trabajar la psicomotricidad fina, ¿no? A través del uso de diferentes materiales. No me quiero enrollar mucho, sí, porque realmente quiero que me preguntéis cosas después, que creo que igual es lo más interesante. Pero bueno, para que os hagáis así una idea, nos dirigimos a eso, personas que conviven con una enfermedad sin límite de patología, de edad ni de condición, digamos. Para las personas que están en el hospital es gratuito el servicio, entonces nosotros hacemos un convenio con el hospital y buscamos financiación en un tercero, que puede ser pues una empresa, con esto ya lo contaré, ¿no? Pero me refiero, para la persona es como, pues, como el médico que va, como el fisio, como el logopeda que está dentro del hospital, ¿no? Y además sin condiciones a nivel de, pues, si no ven o si tienen alguna limitación física, tenemos materiales de muchos tipos para que, pues, si es un proceso más sensorial, pues podamos también hacerlo así. Y bueno, como os he dicho, pues se hace también a domicilio. Y bueno, veréis que os voy a presentar esto con algunas ilustraciones, que lo hace nuestra compañera Laura Maestre, que es arteterapeuta, pero viene de Bellas Artes, y un poco es lo que ocurre, ¿no? Es una representación de lo que ocurre en una habitación, ¿no? Que puede ser de pediatría, que acompañamos desde neonatos a sus familiares, a sus hermanos, ¿no? Pues con la creación de, a veces crean móviles, ¿no? O a veces peluches, o
bueno, también eso que decíamos del control, ¿no? A veces no pueden, pues igual, cambiar a su bebé o darle de comer, o no pueden tocarlo, ¿no? Porque está ahí, lo tienen que hacer las enfermeras, pero sí pueden acomodar el móvil o sí pueden acomodarle el peluche, ¿no? Entonces, cada persona, pues lo que necesite, ¿no? Pero por daros algunos ejemplos. Luego también con adolescentes y jóvenes, en este caso, pues los miércoles, por ejemplo, en el Hospital de Salud Mental, hacemos con trastorno de la conducta alimentaria, talleres grupales, y un poco también pues es lo que pasa, ¿no? Hay quien quiere participar, quien no, quien está enfadado, quien está, bueno, ¿no? Todas las emociones son bienvenidas. Luego pues con adultos y jóvenes, ¿no? También en las habitaciones, un poco cómo se transforma, ¿no? Esa habitación cuando entras con un carrito con las posibilidades que tiene el arte, y con personas mayores, ¿no? Que al final, bueno, yo incluso reconozco las personas que están aquí que dibujó Laura, ¿no? Porque son reales, son de un taller, ¿no? Y bueno, como cada uno pues está haciendo su proceso, ¿no? Y bueno, en nuestro caso vamos con un carrito de materiales lleno de cosas, que cada vez llenamos de más y más cosas, porque bueno, ¿no? Al final también las personas te van dando ideas y también a través de la investigación vemos qué va mejor, ¿no? En algunos casos, o qué materiales se pueden entrar y qué no en el hospital, porque el hospital también es como un mundo aparte, ¿no? Con las medidas sanitarias. Entonces, bueno, veréis que hay desde realidad virtual, impresión 3D, pues poder imprimir fotografías, plumas, plastilina, ¿no? Muchos materiales sensoriales, un poco de todo, ¿no? También cascabeles incluso, ¿no? Porque en algunos casos que hay parálisis cerebral, por ejemplo, todo lo que es el sonido, texturas así, ¿no? que les puedan estimular, bueno, todo esto. También durante la pandemia, pues como no podíamos compartir material y no podíamos entrar en el carrito, que esto pues para nosotros es nuestra como gran herramienta, ¿no? Pues bueno, la creatividad también te da eso, ¿no? El poder como darle una vuelta, y creamos con la colaboración de un señor que es inventor y es artista, siempre ha hecho para diferentes museos, como el Museo del Prado o otros museos como kits, ¿no? Crafters, pues en este caso son kits crafters que son muy imparciales y que podemos usar y que realmente cada persona lo convierte en algo muy personalizado, ¿no? Puede ser la silueta de un corazón, entonces cada uno, pues ahí... Y bueno, la verdad es que tenemos como más de 1000 en el carrito, que son muchos, y bueno, también son parte de estos materiales, ¿no? Que usamos. Y un poco pues para que os hagáis una idea, otros de los objetivos que no son tanto de la intervención, pero sí como de incidir en el sistema sanitario, ¿no? Es pues la humanización de estos espacios comunes, ¿no? De un hospital, que puedas pues realmente ver colores, que pueda haber pues como un árbol de madera, que puedas colgar deseos, ¿no? Cómo intervenir también y participar de esta forma, o humanizando las habitaciones, ¿no? Haciéndotelas más tuyas, ¿no? Para sentirte un poco más como en casa, como a través de las aficiones, ¿no? Que igual pues nos imaginamos, ¿no? Con el arte pues pintura o dibujo, pero a veces estamos pues recogiendo recetas, o estamos cosiendo, o bueno, no sé, hemos hecho de todo. Os diría que hemos hecho, no sé, hasta escrito canciones, ¿no? O, bueno, cada uno con lo que conecte también. Y también en nuestro caso pues trabajamos mucho a través del legado, ¿no? Cuando en un proceso de enfermedad pues está ya avanzado, o es un duelo anticipado, un final de vida, tanto para el paciente como para la familia, ¿no? El poder también crear un legado, pues es algo, ¿no? Que se vuelve como muy positivo el poderlo acompañar también, ¿no? Con el sostén y el vínculo del arte-terapeuta. Y por qué no también celebrar, que parece que no, pero en el hospital pues también poder celebrar. Entonces, pues bueno, tanto las festividades como los cumpleaños, como la Navidad, como, bueno, ¿no? Todo esto. O transformar el espacio a través de la luz, ¿no? Pues mamás que eso, ¿no? Que igual tienen su bebé y que pues
para poder hacer el ambiente más cálido nos piden, pues, pues quiero construir una lamparita, ¿no? O necesito, bueno, algo que estimule a mi bebé, pues un sonajero, pues este tipo de cosas. Y con la gente mayor, ¿no? Que también acompañamos muchos procesos de demencia o de Alzheimer o de Parkinson, pues el recordar, ¿no? El cómo los materiales también nos permiten ir un poco, ¿no? Hacia atrás. Recuerdo una señora que bueno, tenía un Alzheimer bastante avanzado. Nosotros trabajamos con la Fundación Alzheimer Cataluña, que nos deriva pacientes a domicilio. Y por ejemplo, esa señora, pues, a través del material recordaba, ¿no? Y tenía momentos de lucidez, entonces también era como ir probando, ¿no? Y recuerdo un día que probé con unos aromas y conectó muchísimo. Entonces me estuvo explicando, ¿no? Que venía el perfumista a su casa, ¿no? Siempre, ¿no? Como que de joven siempre venía el perfumista a su casa, entonces recreábamos como cuando el perfumista venía, ¿no? Entonces, como realmente los materiales nos pueden evocar, ¿no? Recuerdos, las plantas o cosas naturales como tronquitos o incluso conchas, ¿no? de la playa, etc. Y bueno, lo que os decía antes, ¿no? Cómo nos financiamos. Creo que esto es importante porque es verdad que cuando yo empecé, ¿no? Que os decía, no tenía ni idea de qué haría, ¿no? Con esta foto en el Taj Mahal, pues nunca me había imaginado todo lo que hace falta, ¿no? Para llevar a cabo un proyecto así, a nivel de recursos, a nivel de estructura y demás. Entonces, casi que hemos hecho otro máster, yo y todas las personas que estamos en el paliativo, de formarnos también, ¿no? para poder llevarlo a cabo a nivel casi ya de estructura, ¿no? de financiación, de legal, de fiscal. Entonces, bueno, también ha sido un reto en ese sentido. Y bueno, en nuestro caso, que es fundación, pues no somos voluntarias, o sea, todos somos profesionales remuneradas, todos somos arteterapeutas y conseguimos los fondos, pues, de empresas con responsabilidad social corporativa o de obras sociales. Aquí hay algunos ejemplos, pero... Y bueno, para que os vaya sonando también que esto igual... Y nada, os he dejado algunos testimonios a veces de mamás, de enfermeras, de pacientes, ¿no? que nos escriben y nos agradecen, pero bueno, sobre todo el de la mamá de Martina, ¿no? Que os decía al principio, que os lo voy a leer. Con ella salió esa pequeña artista que llevabas dentro, tanto es así que tengo muchas de tus pinturas enmarcadas en casa. En esos momentos se paraba todo, solo querías estar con ellas. Te hicieron descubrir lo que querías ser. Mami, quiero ser como ellas, quiero ayudar a otros niños cuando ya sea mayor. No ha podido ser, no has podido enseñar a otros niños todo lo que esas dos personas maravillosas te enseñaron, pero estoy segura que donde estás podrás hacerlo y si no es así, pinta el cielo de colores que desde aquí abajo yo sabré verlo. Gracias Arte Paliativo por todos los momentos de felicidad que nos disteis. Y bueno, con esto... Y bueno, os dejo por si nos queréis contactar, cualquier duda o no sé, ojear la web, o si no también, como os he dicho, una pata muy grande es hacer difusión y sensibilización, sobre todo en Instagram, bueno, colgamos tanto talleres como propuestas, como ejemplos de caso, como reflexiones, o sea que si os puede servir algo de lo que ponemos por ahí, pues... Y muchas gracias. No quería enrollarme tanto porque de verdad quería que preguntéis, porque ¿no? Seguro que me dejo un montón de cosas que igual decís, pero ¿cómo hiciste esto? ¿O cómo hiciste aquello? Muchísimas gracias. Ponemos el audio, nos has emocionado, vamos. Se te queda así el... Por un lado, maravilloso el trabajo, enhorabuena, lo primero, ¿no? No podemos tener un comienzo mejor, ¿no? O sea, realmente después de ver esto es ilusionante. Muy, muy bonito, muchas gracias por tu trabajo, tu ilusión
y por habernoslo traído, ¿no? Que también asaltamos así a Silvia y con una enorme generosidad dijo que sí desde el minuto cero. Así que, bueno, estamos muy agradecidas, la verdad. Y bueno, ya... yo también he estado, ¿no? Como a ese lado y la verdad es que yo también me he inspirado de muchas personas, ¿no? En el TFG también hice entrevistas, ¿no? A arteterapeutas que ya en ese momento pues hacían maravillas en los hospitales, ¿no? Como, ¿no? Muy aisladamente y nada, pues todo lo que podamos contribuir nosotras también, pues súper encantadas. Y si os han venido un poco de esa ilusión, sé que en nuestro caso es verdad que es un tema que toca mucho, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que también es la magia, ¿no? de la arteterapia y de trabajar con personas, ¿no? Y de que, pues, que te emocionas porque lo haces desde el amor, ¿no? Y al final es... Totalmente, sí. Aprovechamos aquí que no hay nadie que nos oye para invitar a Silvia a hacer un seminario para segundo, aunque aquí está primero, pero podemos invitarte para que vengas y puedas compartir un poco más. Sí, casos, porque, ¿no? O ejemplos de casos. Sí, o hacer un taller, porque es súper importante, ¿no? Tanto para el ámbito cultural como el sanitario, todo lo que has estado contando de materiales y... bueno, pues cuando tengas un huequecito... Sí, tanto. Seguro que sí. mis compañeras también estarán encantadas. Qué bien, pues sí. De hecho, no lo he dicho, pero venimos, o sea, todos somos arteterapeutas, pero venimos de psicología, de educación social, de trabajo social, de bellas artes, y creo que eso también nos ha enriquecido mucho, ¿no? Porque pues Laura y Neus son súper expertas en materiales que yo, por ejemplo, no tenía ni idea. Entonces, bueno, eso aporta mucho. O yo pues igual sabía más de counseling, ¿no? O de cómo la relación de ayuda, ¿no? A nivel de comunicación. O sea, que entre todas, y yo creo que lo veréis también en las prácticas cuando vais dos, que aprendes mucho, ¿no? Del compañero y que cada uno se trae pues, como su esencia de casa y es muy bonito, ¿no? También. Totalmente. Sí. Pues no sé si alguien quiere preguntar algo. Hay chicas de segundo aquí, que además así, no sé. Creo que ya estarán haciendo las prácticas también. Justo van a empezar. Mañana vale. empezamos ya con algunas. Sí. ¿Quieres comentar algo, Romy? Vale. Yo lo repito, Romy, en el micro o te vienes aquí y lo hablas en un micro, lo que tú prefieras. Primero, muchas gracias, de verdad muy inspirador. Y tenía la duda de qué tanto es el trabajo multidisciplinario en los distintos lugares a los que han tenido la suerte y también en estos convenios que me parece genial. Felicidades por todo. Gracias. Repito que Romy lo primero es que agradece muchísimo todo lo que ha compartido Silvia y luego la pregunta un poco es ¿cómo es el trabajo multidisciplinar? ¿No? Con los otros. Generar redes o algún tipo de trabajo en conjunto. Si hay posibilidad de generar redes. En el hospital, ¿no? Con los... Con arteterapia. Vale. Vale. Bueno, ya hace como 8 años que empezamos, entonces yo, o sea, os diré la verdad y es que al principio fue complicado, ¿no? Y sobre todo el primer hospital que en realidad nos abrió las puertas porque tenía un comité de salud integrativa, entonces como que ya fui directamente a ese porque ya estaba un poco sensibilizado, pero aún así, pues por ejemplo, los médicos y enfermeras firmaron que no se iban a hacer cargo y que no iban a fomentar que la gente fuera al taller, ¿no? Y aún así nosotros dijimos, no pasa nada, es por el desconocimiento, es porque aún no saben, ¿no? Y puede parecerles algo como algo añadido, ¿no? De trabajo para ellos también. Y yo me acuerdo que Neus me dijo, mira, vamos allí y le preguntamos qué tal sus hijos cada día y ya verás como que al final, y a la que llevábamos 2 meses, como que ya, ¿no? También viéndolo entendieron muy bien y ya luego nos decían, pero no vais a estar para Navidades, ¿no? O sea, como que no hacéis talleres durante Navidades, ahora sí, ¿eh? Ahora estamos todo el año. Pero bueno, que no fue fácil, ¿no? Al principio, yo creo que desde el desconocimiento, pero sí que es verdad que ahora también el primer hospital fue muy difícil, el segundo no tanto, el tercero menos, ¿no? Y un poco entre ellos también se dieron referencias y ahora, de hecho, pues, hay algunos hospitales que ya son las propias psicólogas o trabajadores sociales o enfermeras que nos derivan. Entonces, nosotros reportamos todo
para que les sirva a ellos, pero aparte hay en hospitales que incluso hacemos investigaciones conjuntas, ¿no?, con el equipo psicosocial y abordamos entre todos, que eso es como lo ideal, ¿no? Poder derivar a la gente espiritual, que la gente espiritual nos derive a nosotras, que podamos derivar también algo que detectemos a la psicóloga o a la trabajadora social. Eso es una maravilla y ya está pasando en algunos hospitales que estamos y es como algo que no nos imaginábamos como hace 8 años, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco. No sé si te he contestado. Sí, yo creo que sí. Sí, aquí, vamos, reconozco Sí. eso también, incluso desde el máster lo comentábamos ahora con Carolina, ¿no? Al principio había que suplicar, Claro. mandar a nuestras estudiantes y ahora mismo ya no damos abasto. O sea, tenemos muchísima más demanda que No, oferta. claro. Y Qué hay bien. centros que nos da muchísima pena no poder mandar a gente porque no hay. O Sí, sea, sí. porque No, no, sí, claro. sí, Pero sí, que, sí. bueno, qué bien, Es ¿no? así. También. Sí, nosotros, por ejemplo, este año presentamos en un congreso un estudio de caso juntamente con pues, el agente espiritual, la psicóloga, la trabajadora social, la enfermera, y claro, para nosotras eso era como, wow, impensable, ¿no? Sí, maravilloso. De hecho, liderándolo desde la arteterapia, o sea, como ¿no? A través del lenguaje artístico, cómo los otros profesionales habían podido acercar a ese caso, ¿no? Entonces, Qué era bien. un- Qué bien. Sí, sí. Súper. Sí. Dime. A mí me gustaría saber cómo fue cómo el reto con la familia, porque supongo que es entender que llegaban a un paciente, pero ese paciente pues tiene todo un contexto alrededor. Y el mismo reto como multidisciplinar de las enfermeras y los médicos, pues también venían como a la familia a aceptar, también de pronto que entren, que intervengan, que cambien. ¿Cómo fue eso? Repite Sí, un poco. O... Lo que quieras, tú o yo. Tú misma, sí, sí. Bueno, la pregunta gira en torno a las dificultades o el reto, en sus propias palabras, con la familia y con el equipo multidisciplinar que atiende en un hospital. Sí, bueno, de hecho esto no lo he dicho, pero ya desde que un poco picamos a la puerta de la habitación, eso ya es como la intervención, ¿no? El picar, abrir, ver si esa habitación pues, ¿no? Está con las persianas bajadas, la luz apagada o no, como que ya te da pistas, ¿no? Entonces también decimos que aparte del arte, la ternura y la prudencia es una de nuestras herramientas en este ámbito. Entonces ya a partir de ahí ya leemos, ¿no? Cómo esa familia está, por más que nos hayan podido hacer una derivación, cómo está en ese momento, ¿no? O qué necesita en ese momento. Entonces siempre nos presentamos y parte de la intervención es que puedan decir que no en ese momento, que volvamos en otro momento. Y creo que eso es muy importante porque en un espacio como un hospital en el que pocas veces se puede decir que no, porque igual entran a hacerte algún proceso médico, ¿no? Como, yo qué sé, pues te tienen que pinchar sí o sí, no puedes decir que no. Pero en cambio a nosotros nos puede decir que no y podemos volver en otro momento o nos puede decir incluso cuándo, ¿no? Y yo creo que eso también es muy valioso, incorporarlo como parte de la práctica. De hecho, hay un caso que siempre lo explico porque estuvo 4 semanas diciéndonos que no, a mi compañera Neus Frigola, pero eso ya es hacer, ¿no? Porque estamos entrando en una habitación proponiendo algo nuevo, de repente pues no está entrando un médico que te está mirando solo desde la enfermedad, sino desde otro sitio, ¿no? Como justamente no mirándote desde la enfermedad y proponiéndote algo que ya te abre alguna puerta, aunque no físicamente, ¿no? A veces las enfermeras dicen, pero no has hecho nada. Bueno, hemos hecho mucho, ¿no? Igual no nada físico, pero... Y en este caso, hasta la 4ª semana no dijo que sí, quería hacer sesión, pero en la 4ª le dijo, sí, hoy ya sé qué quiero hacer y quiero que me ayudes, yo te voy a relatar la carta de mi despedida para mi funeral y necesito que tú lo puedas escribir, ¿no? Y luego lo puedas leer en voz alta porque estaba la familia allí, ¿no? O iba a venir la familia. Entonces, como algo tan importante, ¿no? Y se fue generando con las conversaciones, quizá de 10-15 minutos de cada semana, ¿no? Entonces, bueno, también es un poco eso, ¿no? Como respetar el ritmo de cada familia. No sé si te he contestado bien, pero Sí, un y poco... la familia como también el contexto como papás, en el caso de pediatría, por ejemplo, es fácil tratarlo, ha sido un reto, siempre también están abiertos. Bueno, es que muchas veces nos derivan que la sesión es para ellos, ¿no?
O sea, no tanto quizá para el bebé o sino para los padres, ¿no? Entonces, bueno, es proponerles y ellos deciden, claro. Pero bueno, es eso, ¿no? Como darles el poder de decisión y si están dispuestos, pues poderlos acompañar. Yo creo que depende de cada caso, o sea, es muy personalizado por eso, ¿no? Porque cada uno está en un momento muy diferente y en un proceso muy distinto, ¿no? Y a veces incluso ellos, ¿no? El padre está en un proceso y la madre en otro. Y... No sé si hay alguna pregunta. Sí. Bueno, yo me emociona muchísimo, como ustedes me imagino, y me pregunto, me imagino que claro, el trabajo es tan gratificante que te llena mucho, pero ¿cómo te proteges? Ay, mira, es que... sí. La pregunta, bueno, primero ha felicitado, ha dicho que se ha emocionado mucho con lo que has compartido y su pregunta es, además de esa emoción, como arteterapeuta, ¿cómo te proteges? Bueno, súper interesante esta pregunta y de hecho lo quería haber explicado y me he olvidado. Pero en nuestro caso creo que el sostén del equipo es clave. Yo cuando empecé sola en la prueba piloto, yo iba llorando y volvía llorando del hospital y esto siempre lo cuento porque fue así. Y bueno, porque ¿no? Hacerlo solo también es complejo. Pero siempre ¿no? con el acompañamiento terapéutico. O sea, yo iba a terapia también, todas vamos a terapia, ¿no? A nivel individual, pero aparte semanalmente hacemos supervisión y compartimos, le llamamos como covisión, porque compartimos casos que muchas veces son aquellos que se nos atragantan un poco, pero también son aquellos que igual por lo que sea, creemos que a una compañera ¿no? le puede también ir bien esa información. Por ejemplo, la semana pasada pues, estuve con un paciente con parálisis cerebral y descubrimos que un material nuevo que no habíamos probado pues tuvo una respuesta brutal, ¿no? Entonces, eso también se puede compartir en covisión o psicohigiene, que le llama otra de las compañeras, ¿no? Y es muy importante porque durante la semana, pues bueno, ¿no? Para protegernos también sabemos que, vale, el viernes tendremos ese espacio, ¿no? Que es reservado para que yo pueda compartir esto que se me está atragantando, ¿no? Entonces, bueno, el sostén del equipo, en nuestro caso. Sí, aquí, bueno, aunque correspondería un poco aclararlo a Carolina, que forma parte de las prácticas, pero forma parte del máster desde la formación, tener el segundo año de prácticas vais a tener supervisión profesional que os va a acompañar justamente para lo que está diciendo Silvia, igual que luego en el mundo laboral. O sea, y es muy importante, por un lado, la terapia, que os decimos que no es obligatoria desde el máster, pero es muy recomendable, y luego la supervisión. O sea, las dos cosas que ha comentado Silvia son muy, muy importantes. Sí, yo simplemente apuntar, si quieres lo dices, que Sí. Por ejemplo, todos los másteres prácticamente todos los másteres europeos exigen un número de terapia personal. Sí, María, Desde el minuto uno que los y las alumnas entran en el máster tienen que tener terapia personal. La Universidad Española no es posible, entonces, como estamos dentro de la Universidad Española, nosotros no lo podemos exigir, pero lo recomendamos desde el minuto uno. sí, Marian está diciendo, claro, ella desde el consorcio del que antes os ha hablado, dice que fuera de España las universidades exigen un número mínimo de horas de terapia personal. Es lógico, o sea, si te estás formando como arteterapeuta, tienes que haberte trabajado algo personalmente, porque si no, no puedes acompañar a nadie, ¿no? Y en España no se puede exigir porque nuestra normativa es así, pero desde aquí sí que lo recomendamos muchísimo, ampliamente. Así que sí, es muy importante. Y la formación también ayuda muchísimo, ¿no? Sí. Yo creo que no tiene nada que ver acompañar un proceso de duelo sin saber, ¿no? En Claro. qué consiste, que cuando ya tienes una formación, pues sabes que ese enfado, que no dices no va conmigo, no es algo personal, no es parte del proceso. Entender eso es... Sí, sí. Sí, y en enfermedad, bueno, eso ya son más cosas de las prácticas, pero es verdad sí, que más hay técnico. como cursos de formación específicos
para según y qué lugares vayáis a hacer las prácticas. O sea, aquí, por ejemplo, menudos corazones son cardiopatías. Obviamente hay que conocer algo mínimo de cardiopatías si tú luego quieres poder acompañar ahí, ¿no? Entonces, pues obviamente sí que se te aclara mucho, como dice Silvia, ¿no? El conocimiento del ámbito en el que estás para luego poder acompañar. Pues agradecerte otra vez muchísimo. Te vamos a regalar otro aplauso. Gracias. Y a vosotros también.